Hola amigos, bienvenidos a su programa del Tío Pepe. Hoy les tengo un personaje especial, un personaje de lujo, una persona que fue, miren, un excelente hijo, un excelente compañero, un sabio, una persona que ayudó a todo el mundo, uno de los mejores médicos que ha tenido Venezuela y creo que una de las personas más queridas de todos los venezolanos, o sea, sin que me quede nada por dentro, quizás hasta la persona más querida de todos los venezolanos. Ese es nada más y nada menos que José Gregorio Hernández. Un personaje, miren, que descolló como médico, como científico, modernizó las ciencias en Venezuela. Fue médico de todo tipo de gente, de los ricos y los políticos, pero es conocido como el médico de los pobres, porque él se dedicó fue a ayudar a los pobres, a atenderlos, no les cobraba, más bien a veces les compraba las medicinas. Fue un hombre que dejó una huella en nuestro país, que cuando murió el 29 de junio de 1919, se puede considerar que eso fue una tragedia nacional. Bueno, para hablarles de este personaje, les digo, me he tenido que documentar bastante. Les voy a decir mis referencias. O sea, primero que todo, el libro de María Matilde Suárez de la Biblioteca Biográfica del Nacional. Pero después, miren, desde nuestra compañera aquí del canal, María García de Fleury, Rafael Ramón Castellanos, Temístocles Carballo, Manuel Díaz Sánchez, Antonio Sanabria y muchos otros. Y también les digo una referencia importantísima, que es mi papá. Mi abuelo, don Eduardo Martínez Reverón, era muy amigo de José Gregorio Hernández y eran presidente y vicepresidente de la Sociedad del Santísimo Sacramento y se reunían periódicamente, pues mensualmente, no estoy seguro con qué frecuencia, allá en la iglesia de las Mercedes. Y José Gregorio Hernández vivía de Amadores a Desbarrancados y la familia de mi padre vivía de Amadores a Urapal. Entonces tengo algunas historias inéditas que también les iré contando en el transcurso del programa. Vamos a empezar, como siempre, pues, por el principio. Vamos a empezar por sus padres. ¿Quiénes eran los padres de José Gregorio Hernández? Bueno, hay un señor que se llamaba Benigno Hernández, que estaba enamorado de una dama que se llamaba Josefa Cisneros y vivía en un pueblo por allá del estado Barinas. Y estamos en el año de 1862 en plena guerra federal. Y a don Benigno Hernández lo persiguen los federales, lo persiguen los amarillos, aquellos que gritaban viva la revolución y muera el ganado. Bueno, estos tipos querían rasparse al padre de José Gregorio Hernández. Entonces, él decide huir y le escribe una carta muy sentida, muy bonita a su novia diciéndole que se tiene que ir, que tiene que huir. Pero al final se arreglan y la muchacha se va con él. En el tono más respetuoso, no son de las cosas ahora de que todos se fugaron, en el tono más respetuoso y se van hacia los Andes. El pueblito de Cepedraza queda entre Barinas y los Andes y ellos van a tener en el estado Trujillo, se casan y hacen familia en un pueblito que ahora es conocido de todos los venezolanos que se llama Isnotú. Ahí tienen una hija que muere a los pocos meses y el segundo hijo del matrimonio, al poco tiempo de morir esta niña, pues la señora doña Josefa queda embarazada de nuevo, es nuestro héroe de hoy, José Gregorio Hernández, que nace el 26 de octubre de 1864. O sea, les rebobino que sus padres se casan en 1862 en plena guerra federal y cuando él nace pues ya está terminando la guerra federal. Entonces él nace y desde el principio, miren, es un muchacho muy despierto. ¿Cómo eran las cosas de la época? No vayan a pensar, ubíquense por allá, un pueblito perdido en los Andes. Lo que había era una escuelita que la regentaba un señor que había sido marinero que se llamaba Pedro Celestino Sánchez, pero la usanza era que los niños, incluso yo llegué hasta ahí y quizás muchos de ustedes también, que a los niños la madre era la que los enseñaba a leer y escribir. Pues. Entonces esta señora enseña a José Gregorio a leer y a escribir, pero además le inculca unos valores religiosos desproporcionados, una cosa muy intensa. O sea, ella fue un ejemplo de santidad en su pueblo de Isnotú, fue una persona muy admirada por su santidad, su devoción, su caridad con los pobres, etc. Y don Benigno igual, era un hombre que dentro de su negocio, que era como pulpero, como boticario, era un hombre que ayudaba a todo el mundo y dicen que tenía una cualidad, amigos míos, que a mí me parece importantísima. Las personas que siempre se expresaba bien de los demás. Eso es importantísimo. Hay gente, cuando yo oigo a alguien que se expresa mal de los demás, ya le agarro cierta distancia. Bueno, esos eran los padres de José Gregorio Hernández, que les repito, pues una mujer que era un modelo de santidad y de religiosidad,
y un señor que era generoso y caritativo también, ambos eran generosos y caritativos. Una vez que la madre le enseña esas primeras letras y esas primeras cosas, ya él va a esta, yo no sé cómo sería escuela, no sé, pero sería una cosa muy rudimentaria de este señor Pedro Celestino Sánchez, donde es un muchacho súper despierto y adelantado. Tan es así que el maestro habla con don Benigno, con el padre José Gregorio, y le dice, oye, vale, tú deberías mandar a este muchacho a Caracas para que siga sus estudios porque es súper despierto. Y él desde esa época, bueno, le toma muchísimo cariño y muchísima afición a la lectura. Pero cuando tiene 9 años muere doña Josefa. Fíjense que en este poquito tiempo, en 10 años de matrimonio, ellos tuvieron 6 más 1, ¿no? 6 hijos que vivieron y la primera que falleció. O sea, hicieron una grandísima familia. Después don Benigno se vuelve a casar. Y con ellos vivía una tía importantísima, que es María Luisa Hernández, hermana de don Benigno, que también contribuyó a seguir educando a nuestro personaje, José Gregorio Hernández. Cuando él tiene 13 años, entonces don Benigno decide seguirle el consejo a este maestro, a Pedro Celestino Sánchez, y lo manda a Caracas, aprovecha con unos diputados que vienen a Caracas, que se traigan al muchacho, y lo mete en un colegio que era toda una institución en Caracas, que era el Colegio Villegas, que lo regentaba ese caballero que le muestro ahí, que se llamaba Guillermo Tell Villegas. Guillermo Tell Villegas, amigos míos, fue todo un personaje. Fue ministro, gobernador, bueno, elector, fue un hombre importantísimo. Y termina, pues, a esta edad, que ya tenía 70 y tantos años, regentando ese colegio Villegas, que según entiendo, quedaba de Veroes a Santa Capilla. Y ahí se usaban aquellos métodos de enseñanza de la época, amigos. Había eso que llamaban la palmeta, que yo no sé bien cómo es, pero sé que era algo con el que los muchachos, cuando se portaban mal, llegaba el maestro, el señor Villegas, qué sé yo quién, y le ponía la mano así y ¡guau!, le daba aquí su guamazo. Les cuento que dentro de las historias de José Gregorio Hernández, no vayan a pensar, era un muchacho súper obediente, súper respetuoso, pero hay registros, amigos míos, se los digo sobre todo porque hay algunos que les va a llamar la atención, hay registros de que alguna vez se cayó a golpes con algún grandulón del colegio. Vamos a decir que era un individuo que no era miedoso ni mucho menos, sino un muchacho respetuoso y correcto, pero que también ponía sus límites en las cosas y sin miedo. Entonces ahí le enseñan lo que se enseñaba en la época, aritmética, castellano, el idioma universal de la época, que era el francés. En esa época toda la comunicación, como hoy es el inglés, en esa época era el francés. Entonces él aprende francés. Y es un muchacho también súper estudioso. A veces los amigos, los días libres, los sábados, los domingos, porque en esa época hasta los sábados se trabajaba y se estudiaba, cuando salían, él muchas veces prefería quedarse estudiando y tocando piano. A veces salía con los amigos, pero a veces no. Y los amigos le preguntaban, pero bueno, ¿tú no prefieres salir a divertirte? Él dice, oye, es que a mí me divierte muchísimo leer y me divierte muchísimo aprender a tocar piano. Y les digo que José Gregorio tiene razón, o sea, hay que balancear las dos cosas porque leer es divertidísimo y yo conozco gente que toca piano y le digo, eso es súper divertido, así que se los recomiendo. Entonces, este muchacho es tan aventajado que al poquito tiempo ya él es instructor de matemática y es un muchacho que tiene toda la confianza de los maestros. Entonces, su padre es el quien lo convence cuando él lo envía a Caracas de que estudie medicina, porque José Gregorio quería estudiar originalmente Derecho, pero su padre lo convence de que en el país hace falta muchos médicos, que él ahí puede realizar una grandísima labor, entonces lo convence y cuando termina de estudiar en el colegio se inscribe para estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela. Les cuento que en esa época, y eso duró hasta la época de mi papá y quién sabe si más, el examen para graduarse de bachiller en el colegio era con el rector de la Universidad Central y le hacían unas preguntas orales que, bueno, que el muchacho tenía que defenderse ante un jurado de extraños y les digo que no era nada fácil. A José Gregorio, además eran preguntas sacadas al azar, ¿no? Metían la mano ahí en una cajita que estaban los temas que tenía que desarrollar y los muchachos tenían que desarrollarlo. A José Gregorio, para graduarse de bachiller, les comento que le tocó desarrollar el condensador eléctrico y las máquinas de vapor. Así, amigos, ¿cómo están ustedes en eso? ¿Saben bien lo que es un condensador eléctrico? Bueno, entonces vamos a hacer una primera pausa y vamos ahora en la segunda parte vamos a hablar de sus estudios de medicina, tanto en Venezuela, en Caracas, como en París. Una pausa y ya seguimos hablando de este personaje extraordinario, José Gregorio Hernández.